Señoritas y jovencito de sexto magisterio, nuestro tema es la transposición didáctica. Solo la palabra transposición significa traspasar, trasladar o cambiar. Ahora, transposición didáctica. Es un proceso que va a modificar un contenido para saber adaptarlo a una enseñanza. Para Chevallar, la transposición didáctica es la transformación del saber científico a un saber didactizado. Y como prueba de ello son los textos escolares. Son consecuencias de la transposición didáctica. En términos muy simples, ¿qué es entonces la transposición didáctica? Se va a referir cuando un contenido científico debe de ser enseñado en un centro educativo. Por ejemplo, los científicos que pasan su vida investigando, descubriendo nuevas cosas o perfeccionando lo que ya ha sido descubierto, ellos vienen, crean leyes o teorías y son dadas a conocer a la humanidad. Posteriormente, estas leyes y teorías, todo ese conocimiento de los científicos es trasladado a los libros de texto. Sin embargo, ese proceso de traslación del conocimiento científico a los textos va a tener un cambio o va a sufrir un cambio debido a que va a ser más simplificado en cuanto a sus términos para que cualquier estudiante y sobre todo los docentes puedan comprenderlo y entonces enseñarlo a otras personas. Para Michel Berret existen dos niveles para la transposición. En primer lugar está la transformación del lenguaje. Como lo mencioné anteriormente, ya no se van a utilizar términos tan elevados, sino que se va a simplificar a modo de que el estudiante lo pueda comprender. Se transforma a un lenguaje más comprensible. Sin embargo, se pierde la esencia de los hechos reales. Esto significa que toda esa experiencia y conocimiento de un científico se pierde debido a que sufre este proceso de transformación para ser más comprensible a la humanidad. Y principalmente si estamos hablando de niños del nivel inicial o preprimaria, esa pérdida de la esencia es aún mayor, debido a que usted no le puede enseñar a los niños acerca de términos científicos muy elevados. Usted debe de enseñárselo de una forma muy simple. Continuando con las teorías de Michel Berret, la transposición didáctica necesita de ciencias auxiliares como lo es la didáctica. Como les decía, para pasar a un lenguaje sencillo, de un lenguaje científico a un lenguaje sencillo. Y la didáctica es parte o es una disciplina de la pedagogía que se ocupa de seleccionar, secuenciar y adaptar los contenidos a un sistema educativo. Como podemos observar en la imagen, el saber sabio que se va a referir o va a representar al conocimiento científico va a pasar al saber a enseñar. Para ello va a necesitar de la didáctica y entonces ese conocimiento científico se convierte en un objeto de enseñanza, adaptado al nivel educativo en el que se desea enseñar. El conocimiento científico, para poder ser adaptado a la enseñanza, va a necesitar también de la psicología cognitiva, la cual es una rama de la psicología que trata de proporcionar una explicación científica acerca de cómo es que el cerebro lleva a cabo diferentes funciones, como por ejemplo la visión, la memoria, el lenguaje y el proceso de pensamiento. Por lo tanto, la psicología cognitiva va a ser otra de las ciencias auxiliares para la transposición didáctica. Papel de la transposición didáctica en el sistema de la enseñanza. En primer lugar, la ciencia que el docente enseña va a ser diferente a la del científico. Esto no significa que va a ser un dato incorrecto, sino que simplemente el docente no va a poder enseñarle a un estudiante con los mismos términos como lo haría un científico. Incluso si un científico quisiera darnos alguna enseñanza, él mismo tendría que pasar por ese conocimiento científico para un conocimiento
donde el estudiante o la persona que le escucha pueda entenderle de una manera sencilla. Y al mismo tiempo, el conocimiento elaborado por el alumno va a ser también aún más diferente. ¿Por qué va a ser más diferente? Un alumno, cuando usted, por ejemplo, le da algún tema para que lo pueda exponer, él lo va a interpretar de una manera diferente y lo va a explicar con palabras aún más simples. Y el docente lo que hace es interpretar lo que dicen los textos, porque tampoco es él el que ha escrito ese texto. Y para finalizar, voy a darles un ejemplo acerca de la transposición didáctica. Por ejemplo, en el área de medio social y natural, en el nivel preprimario, usted le va a enseñar a los niños acerca de la naturaleza inanimada, que encontramos ahí, por ejemplo, lo que es el sol, la luna, las estrellas, pero también vamos a encontrar lo que son los diferentes climas. Ahí aparece como la identificación de los fenómenos atmosféricos. Menciona lo que es la lluvia, el viento, las nubes, rayos, arcoíris y también el granizo. Estos fenómenos tienen su propia ciencia de estudio, como lo son la climatología y la meteorología. Pero usted como docente no va a venir y hablarle de esas ciencias con términos elevados, sino que usted lo va a hacer de una manera muy simple. Esto no significa que usted no deba de enseñarle o mencionarle estas ciencias. Sí lo puede hacer, pero al momento de evaluarlo debe de tener mucho cuidado porque la mayoría de niños no lo va a aprender de una manera muy simple o muy fácil. En cuanto a estos temas, usted lo que primero le va a enseñar es, como lo mencioné, acerca de que existe la lluvia, pero no le va a enseñar el ciclo completo del agua. El proceso para el ciclo del agua es muy complejo. Lleva muchos términos, como por ejemplo está la infiltración, la evaporización, la transpiración, condensación, precipitación, que son los elementos para el ciclo del agua. Como le dije anteriormente, usted quizás se lo puede mencionar, pero en sí no es el tipo de enseñanza que usted va a aplicar hacia ellos. En mi caso, por ejemplo, que yo enseño ciencias naturales en el ciclo básico, el ciclo del agua se enseña tanto en primero como en segundo básico, y yo me he podido dar cuenta que los términos que se utilizan para primero básico no son los mismos para segundo básico. Por ejemplo, en el libro de segundo básico aparecen 6 procesos para el ciclo del agua, mientras que en el de primero básico aparecen únicamente 4. ¿Por qué se da esta situación? Porque va pasando los años de estudio, el nivel de enseñanza debe también de aumentar. Lo mismo sucede con usted. Usted no va a venir y a utilizar toda esta terminología, sino que usted le va a enseñar, por ejemplo, la época en la que llueve. Incluso usted le dice qué vestuarios debe de utilizar dependiendo del clima que va a estar presente durante el día o durante la época del año. Otro ejemplo sería la cartografía. La cartografía es una técnica que sirve para poder trazar mapas. Usted traza o puede trazar un mapa. Por ejemplo, cuando le enseña el camino de su casa a la escuela o las calles principales de su comunidad. Ahí es un ejemplo de cartografía. Ese es el tipo de mapas que usted le enseña a sus niños. Sin embargo, si usted va a poder ver un mapamundi o un planisferio, se va a dar cuenta que los mapas que usted enseña, comparado con el planisferio, va a tener una gran diferencia. Los dos se refieren a la cartografía, pero usted no va a venir y le va a decir a los niños, niños, hoy nuestro tema es la cartografía, sino que usted le va a enseñar el camino de su casa a la escuela o las calles principales de su comunidad. El que exista la transposición didáctica y que el conocimiento científico se vaya a transformar en un lenguaje sencillo no significa o no es algo justificable a que también el docente no se prepare adecuadamente para poder impartir una clase. Es importante que un docente pueda leer constantemente diferentes libros y no importa el grado académico que tenga a su cargo. No porque usted esté a cargo de un nivel inicial o preprimario significa que va a carecer de conocimientos científicos. Recuerde que un alumno, principalmente un alumno muy pequeñito,
siempre va a creer que su maestro lo sabe todo. Espero que me hayan comprendido el tema y por favor envíe su trabajo y trate la manera de hacerlo de la mejor manera posible.